Antonio Montagu, alcalde. De frente con la gente. Juntos avanzamos. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en otra emisión del programa Comiendo Cuento. Esta semana traemos un tema muy interesante para todos, pero antes vamos a saludar a todos los asistentes a la mesa de hoy. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Sebas, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes nuevamente. Buenas tardes. Bueno, ahí saludan en su orden Vicky, Laura, Anderson, Wilson, Daniel y Catalina. ¿Por qué en desorden? Como siempre. Muy ordenados, sí, claro, no, sí, se nota. Y hablando de orden y desorden, el tema de hoy es muy álgido, es muy sensible. El tema de hoy es nazismo y literatura. Cuando uno habla de estos temas, uno no puede olvidar de todas las personas que estuvieron involucradas en los procesos históricos a los que nos referimos. Y pues la verdad le duele a uno bastante, se le tocan las fibras interiores por toda la locura que significó todo lo que sucedió en la guerra. Vamos a empezar con la lectura de una definición. Bueno, no es una definición de lo que es ser nazi. Yo ahorita voy a hablar un poco de lo que significa ser nazi, pero quiero que Vicky nos lea esta frase de Leonard Cohen que resume bastante bien lo que significa ser nazi en el fondo. Por favor, Vicky. Hoy todos somos un poco nazis. La idea nazi ha triunfado. Todo el mundo está atiborrado con la idea de la tiranía. Hay algo de brutalidad en todas las mentes. Tengo poemas en los que digo que los nazis vencieron. Es cierto que los derrotamos, pero la idea nazi del monolito, la idea totalitaria de que todos debemos ser como ellos, hoy la encontramos al lado de los liberales, de los comunistas, de las revoluciones. Encuentras este tipo de intolerancia, de supresión, de algo que no admite su propia debilidad en todas las facciones políticas. Leonard Cohen. Leonard Cohen, que ahorita más tarde Vicky nos va a hablar un poco más de este señor tan interesante. Bueno, yo les cuento esta frase que acabamos de leer, este parrafillo, nos muestra, encontramos, ¿no?, varios calificativos que la mayoría de nosotros asocia a esa palabra nazi, pero para ser justos, el uso diario, el uso común ha vuelto esta palabra, le ha quitado bastante significado. ¿Qué es un nazi? Es una primera pregunta para el programa. ¿Y qué es el nacionalsocialismo? Les cuento, la palabra nazi es el opuesto a la palabra soci. Lo que sucede es que estamos hablando de Alemania, primera mitad del siglo XX, estamos hablando de partidos políticos. Va a haber una como siempre, ¿no? Ustedes saben cómo funciona esto de los partidos políticos, es una lucha muchas veces dual entre varios partidos. Y en este momento histórico que estamos hablando, en este caso específicamente estamos hablando desde 1919 más o menos hasta 1930, que es cuando se arma esta idea de lo nazi. Los socis son los socialdemócratas, que son los principales enemigos de los nazis, así les decían los socis, y por oposición van a llamar a sus enemigos los nazis, pero ellos mismos no se llaman así. Si ustedes buscan, se van a dar cuenta que nazi realmente es un calificativo peyorativo, así les llamaban para referirse a ellos por sus posiciones extremas, que vamos a empezar a entender de qué se tratan esas posiciones extremas. Bueno, Leonard Cohen dice algo muy duro, y es que hoy en día todos somos un poco nazis. Tal vez en el fondo, más que un partido político que surgió a principios del siglo XX, se trata de una actitud que obedece a unas condiciones globales y a una situación internacional. Estamos hablando del nacionalismo que se vivía a finales del siglo XX en todo el planeta. Las grandes potencias, Inglaterra, Francia y obviamente entre ellas Alemania, estaban repartiéndose el mundo a pedazos. Había potencias pues que ya habían pasado su fulgor, como España, como Portugal, pero aún así ya sentían que tenían que seguir peleando. Realmente esas guerras mundiales fue un encuentro cuyo objetivo final era la repartición del mundo y crear un orden jerárquico mundial. Y Alemania, ¿por qué participó en estas dos guerras mundiales que están en el origen del nazismo? Bueno, porque Alemania llegó tarde a la revolución industrial y porque Alemania llegó tarde a esa repartición del pastel. Cuando Alemania ya se dio cuenta
pues era una potencia continental con grandes alcances. Inglaterra ya era dueña de gran parte del planeta, y lo mismo Francia, tenían copado todo África, todo Asia. Inglaterra tenía la India y Alemania no tenía nada. Entonces esta es una de las razones por las cuales se va a desarrollar la lucha. Realmente el nacionalsocialismo es solo otra versión de los muchos nacionalismos que hay ahí. Entonces vale la pena que no señalemos a esto como un fenómeno particular, sino como parte de un fenómeno que es mucho más general, y es el fenómeno de todos los nacionalismos que se cultivaron a finales del siglo XIX y a principios del XX. Es un fenómeno muy común. Para los queridos oyentes, ustedes conocen lo que es el nacionalismo, ¿no? Es ese amor exacerbado a la tierra, a la patria, a la nación. Y ese nacionalismo se cultivó mucho, y pues en esa época se pensaba que uno podía morir por la patria. El nacionalismo se caracteriza porque el individuo está por debajo de la nación que se defiende. Entonces no importa cuántos mueran, porque la nación vale la pena. Y eso fue el origen del nacionalsocialismo. Voy a iniciar entonces contándoles que brevemente, porque el tiempo ustedes saben es breve, es corto aquí en radio, pero el origen del partido nazi está en una sociedad secreta y ocultista que se llama la sociedad Thule, T-H-U-L-E, Thule. Thule era en germano, antiguo, un país que quedaba muy al norte, y esta sociedad ocultista, que Wilson, que conoce algunos casos de cuestiones así como extrañas, después nos contará si había escuchado antes de esta sociedad Thule. Esta sociedad Thule era una sociedad en donde se estudiaba la historia antigua germánica, pero ellos tenían una idea bastante extraña, y es que los germanos eran una raza superior. Y esta raza superior, los germanos, porque ellos no entendían bien que realmente ario no era el rubio ojiazul. Hay un error muy común de pensar que el ario es aquel rubio ojiazul. No, el rubio ojiazul en términos pues un poquito más concretos se llama nórdico, y los arios realmente están regados por toda Europa y no tienen esta característica de caballo rubio. Entonces vamos a corregir, para si los oyentes no lo sabían, lo estamos contando en este instante. El caso es que estos hombres son superiores. La sociedad Thule va a plantear varias teorías del origen de estos hombres. La más interesante es que vienen de la Atlántida. Estos hombres... y la otra que me llama mucho la atención es la teoría extraterrestre, y es que dice que hay un poco de túneles debajo de la tierra. En eso creían los de la sociedad Thule, y que allí debajo vivían un poco de personas superiores, y que obviamente tenían una influencia bastante amplia sobre los que estaban acá, que más o menos hacemos como de marionetas en esta situación. El símbolo de la sociedad Thule era la esvástica, una esvástica diferente a la que todo el mundo reconoce cuando le mencionan el nazismo. Es una esvástica más compleja. La esvástica tiene un origen indio, es de la India, y es de las religiones brahmánicas. Realmente fue robada en este momento histórico por los europeos que estaban extendiéndose por todas partes, y la esvástica en esa religión quiere decir el progreso, es el camino hacia adelante. Ellos le van a dar otra serie de significados. En 1919 uno de los miembros de la sociedad Thule, que se llama Anton Drexler, funda el Partido de los Trabajadores en Alemania. Y Hitler va a llegar a este Partido de los Trabajadores o de los Obreros, las traducciones son diferentes para esas palabras alemanas. Igual allí venían todo tipo de trabajadores urbanos. Va a encontrar un partido que tiene una serie de ritos, una serie de símbolos muy interesantes, aunque Hitler mismo, consta en los archivos de la sociedad Thule, no va a participar de las reuniones de la sociedad como tal, pero sí del partido fundado por este miembro de la sociedad. Igual van a heredar hasta el símbolo, ¿no?, de la sociedad, y el amor por la raza aria, entendida como ellos la entendían, y el antisemitismo. Era una sociedad antisemita, que más adelante vamos a entender qué es eso del antisemitismo, cómo es posible odiar a alguien, ¿no? Esto que a algunos de nuestros oyentes les puede causar como curiosidad, es decir, cómo yo puedo llegar a odiar a todo un grupo de personas por ser distintas, por tener unos credos diferentes, y en otros espacios por motivos económicos. En 1919-20 el Partido de los Trabajadores se refunda y nace así el Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, que es el partido nazi. Realmente el nombre completo incluye su Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o los Obreros Alemanes. Y va a tener elementos políticos de muchas zonas, sobre todo de ultraderecha, porque los de la sociedad Thule tenían bastantes líneas con la derecha, como aspectos de manejo
pues en esa época estaba el socialismo utópico y científico extendiéndose por toda Europa, el conocimiento de estas teorías de una posible nueva sociedad, ¿no? Va a tener mucho de eso, y Hitler y todos sus compañeros van a tender mucho a utilizar tácticas con relación al pueblo, ¿no? Se llama el Volks, ese prefijo que está antes del Volkswagen, se refiere al carro del pueblo, que Hitler a propósito participó en la ayuda del diseño. Y bueno, los nazis subieron al poder realmente en Alemania hasta el 33, y todo se terminó en la forma en que terminó, en el 45, en la forma en que como todos conocemos, una guerra terrible, una guerra de la que estaremos hablando progresivamente a lo largo del programa. Como el programa es sobre literatura y nazismo, hasta aquí termina la introducción de contexto histórico. Espero no haberme extendido un poco, pero es difícil, entiéndanlo, hablar en tan pocos minutos de temas tan complejos. Vamos a escuchar a Vicky, que nos va a hablar sobre algunos de los que escribieron sobre estas experiencias que vivieron allí. Cuéntanos, Vicky. Bueno, una de las cosas que más lo sorprende a uno cuando empieza como a hurgar en el tema es que realmente ese escribir sobre lo que sucedió tiene una carga muy fuerte encima. ¿Por qué? Porque ha habido muchos que están en pos de negar todo lo que fue el Holocausto, todo lo que fue esto tan terrible que sucedió, que esa matanza que no puede ser definida solamente como una matanza de personas, como bien lo va a decir Adorno, sino también como la idea misma de humanidad. Entonces, lo que vamos a encontrar de testimonios no es el testimonio digamos, de lo que sucedió, sino como de la excepción, porque la mayor parte de los que van a estar allí no van a vivir para contarlo. Es más, Primo Levi, que es como el escritor por excelencia de carácter testimonial, lo va a decir muy claramente en su trilogía de Auschwitz, recordando también a otro escritor que es Simon Wiesenthal, que dice lo siguiente, refiriéndose a los soldados SS. Él contaba dentro de sus testimonios lo siguiente: recuerdan que los soldados de la SS se divertían en advertir cínicamente a los prisioneros. De cualquier manera que termine esta guerra, fíjense que se une mucho a la idea de Cohen, de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no lo creería. Fíjense que esa es una de las ideas que es como un elemento recurrente y que vamos a encontrar en muchos de los testimonios. Incluso cuando los judíos eran llevados a estos campos, muchos como que incluso no creían que esto pudiera estarse dando en pleno siglo XX, y como que había cierta desconfianza. Hay una historia que se llama La Noche, de Elie Wiesel, donde se nos muestra cómo un rabino llega a contar lo sucedido. Él se ha logrado escapar y llega a contarle a la comunidad lo que está pasando y nadie le cree. Esa sensación de que nadie va a creer es como un elemento que va como a aparecer ahí como una sombra, pero también va a aparecer otra sombra que me parece aún más terrible, y es lo que va a llamar Primo Levi. Lo vamos a encontrar en Primo Levi y en otros escritores como el premio Nobel Imre Kertész, y es el hecho mismo de quienes sobrevivieron. Y los que van a sobrevivir, dicen ellos, no son precisamente los que somos los sobrevivientes, cargamos encima un peso, una culpa muy grande. ¿Por qué? Porque si se sobrevive es porque se ha infringido una regla, porque se ha hecho algo indebido, porque los mejores seres humanos se quedaron allí, porque realmente lo que hacían los campos de concentración era quitar todo asomo de solidaridad, todo asomo de humanidad, y el cargar con esa culpa como que los ha acompañado toda la vida. Me sorprendía yo mucho leyendo algunas declaraciones de Kertész, en las que él contaba cómo le molestaba mucho la película precisamente de Steven Spielberg, porque él decía que en esta película hay como una especie de final feliz, o sea, la idea del sobrevivir. Y lo que va a decir finalmente Kertész es que sobrevivir no es una victoria, al contrario a lo que dice la lista de Schindler. Nunca se sobrevive, el campo lo acompaña cada día,
esa imagen del campo que acompaña a estos sobrevivientes cada día es una constante y es tremendamente dramático porque nosotros vamos a encontrar que muchos escritores, intelectuales, artistas no van a soportar precisamente esta idea de sobrevivir y terminan suicidándose. Uno de los casos pues más dramáticos es el caso de Primo Levi, que es uno de esos como grandes escritores teóricos. Él era él era químico. Esto le permite también sobrevivir en el campo, y nosotros vamos a encontrar que una de las cosas más tremendas que se nos cuentan en estas historias es precisamente cómo también ellos van a asumir como posiciones de poder entre los mismos presos. Esas posiciones de poder obviamente van a quitar todo rasgo de humanidad, y lo que se va, digamos, a percibir como una constante es la idea misma de ese sobrevivir a pesar de lo que sea y sobre lo que sea. Vamos a encontrar que este es como uno de los elementos, como uno de esos puntos de conexión. Incluso hay una idea sobre el hambre que me pareció muy impresionante en Primo Levi, y hablaba de cómo ya el hambre ni siquiera residía en las vísceras sino en el cerebro. El interno pensaba todo el día en comer, ese era su único objetivo. Y durante la noche tenía el sueño recurrente de que estaba a punto de comer, pero finalmente no podía hacerlo y se despertaba. Entonces nosotros vamos a encontrar que lo que vemos y que es contado, narrado en estos testimonios, puede que yo sé que muchos negacionistas van a hablar que muchos de estos testimonios son falsos. Ese es como uno de los argumentos que se esboza todo el tiempo, que solamente es ficción. Pero nosotros vamos a encontrar que precisamente Primo Levi nos cuenta cómo al final de la guerra, en los diferentes campos, lo que se iba a hacer era precisamente como tratar de borrar todos los posibles testimonios. Lo que se estaba haciendo era eso. O sea, ese mover presos de un lado para otro tenía mucho que ver con ese borrar esos testimonios, ¿sí? Y vamos a encontrar, yo hice un pequeño ejercicio que pues voy a tratar de resumir, es qué se encuentra en común en todos estos testimonios, ¿sí? Entonces vamos a encontrar en diferentes escritores uno de los elementos, digamos que hay como 3 momentos esenciales en esta literatura sobre todo lo que es esta terrible experiencia. El primer momento sería la experiencia del viaje, y vamos a ver que ahí hay como ese sentimiento de ignorar para dónde se va. Kertész, no todos van a coincidir como en los mismos puntos. Kertész va a hablar de una cierta pasividad, e incluso él va a señalar que lo único que él tenía como conciencia de judío pues era como algo muy lejano, no era algo que lo tocara profundamente. O sea, él no venía de una familia en la que se practicaran muchas cosas, sino como que tenía eso, ser judío, pero no era algo como mucho más íntimo, mucho más profundo. Y como él va a señalar como esa cierta pasividad con la que no va a estar, por ejemplo, de acuerdo un Primo Levi. Primo Levi inclusive va a participar activamente en ese rebelarse, ¿sí? Pero lo que sí vamos a encontrar, que es un elemento como muy, muy común en todos estos relatos, es que como que esos testimonios, y era como algo que sabía precisamente el nazi, era que esos testimonios no iban a ser creídos, ¿sí? Entonces este es como el primer elemento, y como el contar esa travesía, ese es como uno de los puntos claves. Dentro de esa travesía ya vamos a encontrar a ver como esos primeros pasos hacia la deshumanización. Es mucho más fácil matar cuando el otro no es un ser humano. Entonces ese proceso de deshumanización se empieza a dar desde el principio, desde ese viaje, y después vamos a encontrar que el segundo momento es como el campo, el lugar, y ese lugar es el lugar de la transformación. Nosotros vamos a ver que en los diferentes relatos se insiste en esa transformación, en ese proceso de degradación, que empieza con cosas como el quitarles por completo el cabello de todo el cuerpo, los genitales, el uniformarlos, marcarlos. Todo esto va haciendo incluso pues como que se pierde ese sentido de quién soy, y vamos a encontrar que muchos de ellos inclusive se encontraban, es uno de los elementos recurrentes en los relatos, se encontraban y no se reconocían. ¿Quién eres? Se empezaba a perder, inclusive
hay una cosa que me parece tremenda, y es que hay como una categorización dentro de ese lugar, y es lo que se van a llamar los muselmaner, que son los hundidos. Son los hombres que ya tienen, o sea, como que ya están en un punto en el que dejan como de estar vivos. Es el máximo deterioro moral. Entonces vamos a encontrar como que todos insisten en ese mismo punto. Estos personajes que dejan ya de ansiar vivir, inclusive que se gastan, porque además hay otro elemento ahí, es ahorrar todo lo que se puede para sobrevivir, y como que la sobrevivencia se convierte en ese punto. El otro punto importante, que es como elemento común, es la idea de la selección. La idea de la selección la vamos a encontrar siempre como en esa duda: ¿quién puede servir para? Debes verte demasiado fuerte, demasiado débil. Si te ves demasiado fuerte, puedes terminar en los crematorios ayudando, ¿sí? Si te ves demasiado débil, de una vez te van a llevar a las cámaras de gas. Es decir, ese proceso de selección es una constante, pero hay otro proceso de selección que es aún más duro, que es precisamente el que nos van a hablar muchos escritores, y es la selección hacia lo malo. Yo sobrevivo en la medida en que piso al otro, en que el otro deja de ser un ser humano. La otra constante que vamos a encontrar es el hambre. Todo gira en torno a ese, como el ser un estómago viviente. Y el otro elemento que aparece también como un elemento constante es la idea del trabajo. El trabajo que sirve para la creación esencialmente de una idea de un mundo de señores y de esclavos. Hay algo que es importante, que me parece que yo creo que de pronto más adelante Sebastián nos puede ampliar, y es que ese mundo está creado también con una intención estética. Es perverso porque es un mundo donde inclusive el trabajo está buscando una construcción de una civilización racial pura, y donde lo importante no es ni siquiera fabricar un producto como tal, sino que al deportado se le infrinja un castigo constante y lo degrade cada vez más, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que ese es como el otro elemento. También vamos a encontrar el elemento de la muerte como constante, y finalmente quisiera resaltar otro, y es la presencia del oficial de la SS como esa raza de señores, y como esa representación de un ángel exterminador al que no se tiene acceso. Entonces nosotros vamos a encontrar que, independientemente de que estos testimonios algunos los cataloguen como falsos, o como simplemente que eso es literatura, entonces como es literatura es ficción y no pasó, no existió, independientemente de cualquier cosa, nosotros vamos a ver que hay como esa sensación de ese poder absoluto de los nazis. Y fíjense que muchos insisten en esto. Puede que la guerra no la hayan ganado los nazis, pero hay mucho de ganancia ahí detrás, por esa sensación de que no ocurrió. Claro, muchas gracias, Vicky, por esa búsqueda tan iluminadora que realizaste. Hay ahí un par de puntos interesantes que tocar, y es sobre el proyecto de los nazis, que realmente la mayoría de todos los otros países también eran en su forma bastante nazis. El nacionalismo estaba en las otras potencias. Churchill no era menos criminal que Hitler o que Roosevelt. En esa época en Estados Unidos la segregación hacia las personas negras era terrible, y todavía hoy en Estados Unidos hay un problema muy serio allí de xenofobia y de asuntos muy serios, y realmente esta deshumanización ha quedado impregnada. Yo no sé si es realmente algo nazi o algo que viene muy profundo desde atrás. Yo estaba pensando que es un demonio más antiguo aún, que ronda, que se trata del demonio de la brutalidad, de la segregación, de la categorización, y sobre todo de la razón, porque hay bastante, ellos no estaban locos. Cuando el oficial de la SS daba las órdenes, él para nada estaba loco, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Hay una cosa, perdona que te interrumpa, que me parece increíble, y es que hablaban de que algunos funcionarios eran removidos de su cargo si representaban demasiado, o sea, tenían que ser esencialmente buenos gestores. Y la palabra es monstruosa, porque si nosotros nos damos cuenta, gestores, formatos,
efectividad son palabras que parecieran ser como el pan de cada día de nosotros hoy en día. De nuestro mundo actual. La categorización nazi, que es una categorización que surge de la filosofía alemana, está presente alrededor nuestro todo el tiempo, clasificándonos todo el tiempo. Bien, vamos a escuchar a Anderson, que nos tiene algo de Paco Ignacio Taibo. Cuéntanos. Bueno, Paco Ignacio Taibo nos tiene una novela bastante interesante titulada Retornamos como sombras, que acerca un poco esa historia nazi que a veces si no hemos conocido lo suficiente de historia, o si no tenemos un familiar o algún conocido que haya vivido de primera mano o de segunda mano la historia del nacionalsocialismo en Alemania y sus diferentes víctimas, pues nos parecería bastante lejana esa historia nazi que trata sobre personajes brutales que hacían cosas increíblemente malas. Paco Ignacio Taibo ahorita la acerca a Latinoamérica y la acerca de una manera bastante interesante, en la que la literatura se mezcla con la historia. Es una novela histórica, de hecho. Retornamos como sombras narra la posibilidad de que los nazis tuvieran cierto interés sobre una parte en específico de Latinoamérica. Esa parte es México. Paco Ignacio nos da datos allí como que posiblemente o se haya podido dar que Hitler tuviera una adicción al café mexicano, que por entonces se exportaba a Alemania. Nos da datos como el posible interés de Hitler por la posición mexicana al estar tan cerca de Estados Unidos. Nos da personajes también Paco Ignacio como Eric Hanussen, el místico aquel que estuvo tan cercano a Hitler. Nos da datos como esa parte mística del mismísimo Führer que muchos ignoramos o que ignorábamos, pues porque el Führer parece un personaje totalmente centrado y loco a un mismo tiempo, pero que muy posiblemente no podría creer en ese tipo de supersticiones, pero que Paco Ignacio nos desvela en el libro Retornamos como sombras. Pero voy a volver un poco al hilo argumental del libro, en el que pues la historia y parte de los datos que les acabo de dar transcurren en la voz de 4 personajes básicamente. Está el poeta, un sujeto, un policía, un investigador, un detective que se encarga de buscar los lazos nazis en la Ciudad de México. Está Monterola, un periodista de nota roja, de periódicos de baja calaña, se podría decir, que también se involucra de cierta manera con el poeta y se une a él para dar cuenta de lo que es la invasión nazi a México. Está Thomas Wong, un descendiente de chinos, que en las selvas de Chiapas se encarga de buscar nazis y de exterminarlos con la ayuda, y esto es bien interesante, con la ayuda de niños. Recluta un ejército de niños para que lo ayuden a asesinar nazis. Esto porque los nazis, ciertas facciones nazis que se han ido formando en las selvas de Chiapas, están exterminando los pueblos nativos del lugar. Entonces Thomas Wong se encarga de ir a cazarlos y hace una labor de limpieza, digámoslo así, en un término no muy agradable, de limpieza nazi en las selvas. Lo que pasa en el hilo, en el nudo de esta historia, es que el mismísimo Hitler está buscando una pirámide azteca en México. Entonces al estar buscando esa pirámide, pues está buscando también un territorio y quiere dominarlo todo. Envía cierta cantidad de efectivos de su policía nazi allá, de sus efectivos, y dominan el sector.
eso, pues no me les quiero tirar la novela, ni mucho menos. Por favor. Ojalá que puedan conseguirle leerla. Tiene un tratamiento narrativo bastante complejo, ¿Cómo es el bastante nombre del rico. escritor? Paco Ignacio. Paco Ignacio Taibo II. Ah, ya, eso es... Paco Ignacio Taibo II, porque su papá también se llamaba Paco Ignacio Taibo y era historiador, un historiador bastante Y conocido. creo que él salió huyendo de la Guerra Civil Sí, Española. señora. Él estuvo huyendo de los franquistas en España. Digamos que no están tan lejos de los nazis, los franquistas, ¿no? Para nada. Bueno, ya para no tirarles la novela, el final de la novela, les doy otro par de datos. México le declara la guerra a Alemania. Ese es un dato histórico verdadero. México le declara la guerra a Alemania, como gran parte de los países de Latinoamérica también, y pues al hacer esto se intensifica la lucha contra los nazis y en cierto momento pues logran darle fin a la historia nazi en México. Muchas gracias, Anderson. Entonces, como vemos, bueno, hay literatura que surge del nazismo, literatura sobre nazismo, y hay varios escritores que han escrito en contra, o con una posición política, como es el caso de Paco Ignacio, que Paco Ignacio pues no puede hacer de otra forma. Si estamos huyendo de un régimen totalitario, pues voy a escribir contra los regímenes totalitarios. Invitados a conocer este gran autor mexicano y a su obra, que ¿cómo se llama, Anderson? Retornamos como sombras. Retornamos como sombras. Muy bien. Vamos, antes de seguir con nuestros temas, a escuchar el tema de Leonard Cohen. Dance, ¿cómo se llama, Vicky? Dance with me to the end of love. Y pues al finalizar la canción, Vicky nos va a contar algo sobre esa canción muy importante. Por favor, escuchemos. With a burning violin, dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn.
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love. Till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Oh, dance me to the end of love. Es una canción que muchos la interpretan de una manera y pues puede ser leída de muchas formas como una canción de amor, pero la verdad es una canción que nos habla sobre el holocausto nazi. El trasfondo de la canción es muy dramático porque algunos prisioneros eran obligados, que habían sido con antelación músicos, eran obligados a tocar piezas de música clásica, obviamente que no fueran músicos alemanes, mientras eran asesinados sus compañeros en la cámara de gas. De esto precisamente nos habla la canción. Baila conmigo por tu belleza, sonando un ardiente violín. Baila conmigo a través del pánico hasta que esté seguro en él. Elévame como una rama de olivo y sé la paloma que me lleve a la casa. Baila conmigo hasta el fin del amor. Esa es la canción de Leonard Cohen. Wow, bueno, y Cohen es descendiente de Leví, el apellido del Cohen quiere decir sacerdote, él es de los que, si usted lee la Torá, en lo que nosotros llamamos el Levítico, él es el que tiene la línea de sangre del sacerdocio. Tenemos una llamada de Ana Laura, que vamos a escuchar. Ana Laura. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Ana Laura, ¿dónde andas? Por aquí en la casa, muy juiciosa, ayudando a mi mamá con unos trabajillos. Cuéntanos, Ana Laura, ¿qué nos tienes para el programa de hoy? Pues para el programa de hoy tengo algunas curiosidades relacionadas con Ana Frank, sobre pues todos conocemos la historia de esta niña, pero hay ciertas curiosidades que aún incluso son un poco inciertas o que aún están en discusión. Una de ellas es, por ejemplo, el libro de Ana Frank no se intentó considerar
parte de la educación para los colegios y demás, pero fue negado porque hay muchas escenas o muchas partes del libro en la que describe las partes íntimas de ella o las que tiene cierto, digamos, curiosidad por ello. Entonces por eso no fue permitido y pues no lo permitieron en los colegios como parte de la educación, de un libro, digamos, requerido para la educación. Y de hecho este libro fue publicado por el padre de ella. Al comienzo no lo quería publicar, pero algunos amigos de él le dijeron a quien mejor dicho, lo motivaron y finalmente lo terminó publicando, pero se dice que quitó 5 páginas del libro, de la edición final, porque hablaba de la relación tormentosa de sus padres, de la familia en general, y no hablaba bien de la familia, no tenía una buena concepción. Entonces él decidió quitarlas precisamente por eso. Pero de ahí su padre, hablando pues ya del padre de Ana Frank, es curioso porque fue el único de las 8 personas que estaban en la casa con Ana Frank, bueno, en ese pequeño refugio, fue la única persona que sobrevivió. La última persona en morir fue Ana Frank. Murió alrededor de una semana antes de que fueran liberados del campo de concentración donde ella estaba. Pero ella no murió por las cámaras de gas, sino de tifo, igual que su hermana. Murió 3 días después que ella. Y pues la última persona en sobrevivir, la única persona que sobrevivió a todo el holocausto y la Segunda Guerra Mundial fue el padre. Pero pues publicó el libro, le llegaron los manuscritos, pero finalmente el padre terminó muriendo de cáncer. Y digamos, otro dato ya como tal, volviendo a Ana Frank, ella tiene una estatua que es una de las más visitadas, y si tú pasas, no es grande, realmente es algo muy pequeño, hecho en bronce, pero si tú pasas por ella hay prácticamente todos los ramos de flores y fotos y digamos cosas para conmemorarla, ocupan toda la calle y no te dejan pasar, y realmente no es como que sea es de cuerpo completo, no es muy detallada, pero pues es la forma de reconocerla, de memorarla a ella que tienen allá. Y digamos, curiosidad, el libro fue traducido principalmente a 3 idiomas, pero luego ya pues con el éxito y toda la cosa, fue finalmente traducido a 55 idiomas, pero el libro fue prohibido porque pues tenían buena concepción a los judíos, entonces fue prohibido en algunas partes de Europa, y aún lo es, porque tienen buena concepción a los judíos y pues obviamente todavía está, digamos, ese rencor. Pero otra cosa importante es que la hermana de Ana Frank, también es Margot Frank, también tenía otro diario, y se dice que fue escrito hasta los últimos días de su muerte, los últimos días que vivió, pero nunca fue encontrado, y digamos nadie se preocupó o interesó en realmente recuperarlo. Entonces digamos es un poco triste porque igualmente se puede decir que pudiera ser una forma de verlo distinto, es una perspectiva distinta, pues son 2 personas distintas viviendo una misma situación. Y otro dato curioso como tal de Ana Frank es que Martin Luther King, Barbara Walters y ella nacieron el mismo año, en 1929. Y pues leía un artículo que la conmemoraban y decían, en este momento si Ana Frank hubiera seguido, seguramente hubiera sido una escritora que estaría rondeando sus 90 años, pues el sueño de ella era ser escritora o periodista. Y otro, digamos, dato, me estoy extendiendo un poco, pero realmente encontré muchas cosas interesantes. Otro dato, por ejemplo, es que el padre de Ana Frank estuvo en el frente de la Primera Guerra Mundial, defendiendo a Alemania, y finalmente pues Alemania, su pueblo, le terminó dando la espalda. Es algo un poco triste de escuchar, y básicamente es eso. Pero digamos lo más curioso que encontré, y es de lo que más se divaga todavía, lo que más se duda, es Ana Frank siempre empezaba con querido Kitty, o refiriéndose, muchas personas dicen que nombró al diario Kitty y por eso le escribía refiriéndose a él como Kitty. Algunos dicen que era por su amiga del colegio, que se llamaba Kitty, o bueno, le decían Kitty. Y hay otros que dicen que los nombres que toma, pues porque ya no son nombres reales sino seudónimos, los tomó de los libros que ella leía, y realmente Kitty es uno de los personajes de los que ella sacó de los libros.
Bueno, Ana, pues muy interesante tu investigación sobre Ana Frank. Yo venía ahorita un poco veloz porque estaba en una actividad en otro municipio, pero yo no sé si habían tratado ya el tema de Ana, Sebastián, hasta donde yo alcancé a escuchar. Ana Laura es la primera. Ana Laura, ok, bueno, muy bien. Entonces la participación pues fue muy pertinente. Ana, muchas gracias por esa información sobre este libro tan importante, pues que es testimonial también de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, pues gracias a ustedes como siempre por el espacio. Sí, que te vaya bien, hasta luego, Laura. Hasta luego, gracias. Bueno, y hablando de este tema tan interesante, ahorita que estaba escuchando cuando venía para acá, Vicky, tenías ese fondo de la música que elegimos hoy para el programa, y se escuchaba muy interesante. Yo creo que los oyentes también están muy interesados en este tema. Ahorita voy a llamar a una persona que nos va a hablar desde otra perspectiva de la visión de, pues esto tiene dos caras, esta moneda tiene dos caras, una cara odiada y creo que la otra también, porque aquí no hay forma de conciliarse, ¿no? Es un tema bastante polémico por todo lo que ha pasado en la historia universal, y la idea es abordarlo desde la literatura. Cada quien puede tomar la posición que desee, pues nosotros respetamos todos los puntos de vista. Tengo para decirles que acabé de terminar una novela de Ricardo Piglia que se llama Respiración Artificial, y hay una ficción histórica que tiene este autor que es muy interesante, y es que Hitler se encontró con Kafka en un momento de sus vidas en Viena. Él dice que hay un pedacito oculto en Mi lucha, que es el libro de Adolfo Hitler, autobiográfico, en donde él esconde un pedacito de su historia, donde él deserta del ejército, y en ese momento cuando él deserta del ejército por esa vena que él creía que era artística, que él se creía pintor, ¿no? Que entre otras cosas pues la historia dice que era un desastre como pintor, se encontró con Kafka en un café de Viena y empezaron a entablar unas conversaciones muy interesantes. Pues para los oyentes, Franz Kafka es uno de los máximos exponentes de la literatura europea, y además porque le dio la vuelta a la literatura, ¿no? Yo creo que Kafka nos da también para un programa, le propongo a la mesa la otra semana ya tenemos, pero para uno siguiente trabajar un poco su historia. Y lo más curioso de este encuentro, de esta ficción histórica de Piglia, entre otras cosas, Sebastián, que es historiador, decía que Piglia pues le dan muy duro los historiadores porque sus datos no son muy precisos, y que además sus ficciones históricas pues son re locas. Pues esa es una ficción muy loca. Así es que él dice que Kafka en este encuentro con uno de los personajes de la novela, que relata uno de los personajes de la novela, quedó muy impresionado con este personaje, porque era un tipo bajito, pero estaba muy convencido de lo que decía. Nadie lo tomaba en serio en ese momento, pero Kafka sí lo tomó en serio. De hecho, a su biógrafo, según dice esa ficción histórica, él fue donde su biógrafo y le mandó una carta, le dijo: oiga, estoy muy impresionado, me encontré una persona con estas y estas características, y creo que puede ser muy peligroso para Europa. Pues nadie le puso mucho cuidado. Y yo estoy por establecer si esas cartas existen, porque aquí las mencionan en el libro de Piglia, ¿no? Tocaría investigar un poco más, ahondar, a ver si llegamos a ese punto. No sé, Sebastián, pues ahí está, ahí dejo el tema en el tintero. Les recomiendo este autor, se llama Ricardo Piglia, es argentino. Anderson nos dijo en estos días que estaba un poco enfermo ya, es un señor mayor y que ha tenido una serie de problemas con el sistema argentino, porque ha sido muy contradictorio también en el tema político. Entonces, si ustedes llegan a encontrarse una novela de Piglia, la pueden comprar con toda tranquilidad y la pueden leer, porque si bien su lenguaje, sus temas son muy avanzados desde la perspectiva intelectual, pues se dejan entender muy fácil por la forma como él escribe. Sí, claro, el próximo programa vamos a hablar de Mi lucha, de Hitler, que es el libro en el cual, uno de los libros en los cuales toma Piglia para hacer su ficción. Pero pues como el Mi lucha es tan importante como ejemplo de literatura nazi, preferimos darle más espacio. Vamos ahora a escuchar a Wilson, que nos trae otros datos interesantes. Wilson, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, uno por lo general siempre ha leído las novelas, los libros que han escrito de las tragedias que sucedieron en los campos de concentración de Auschwitz, de Treblinka, y pues tuve el gusto de leerlos, pero
Coincidencialmente, después de haber leído eso, un día me prestaron una novela de Lothar Günther Buchheim, supongo yo que se pronuncia así. Es un escritor alemán, se hizo escritor desde muy joven y cuando comenzó la guerra en 1939, debido a su afición por el mar, se presentó como voluntario a la Kriegsmarine. Fue asignado como periodista a una unidad de propaganda con el grado de teniente. Después el Ministerio de Guerra lo asignó como corresponsal de guerra en diversos buques, donde tomaba fotos, hacía dibujos y escribía artículos relatando las peripecias y las travesías de los marinos. Ese fue su digamos, como la base para que él comenzara a escribir novelas sobre los barcos alemanes. Escribió un libro que se llama Das Boot, que traduce el bote, lo escribió en 1973, el barco, el 196. Sí, qué pena interrumpirte, Víctor, tenemos nuestra llamada esperada. Bueno, Rubén, buenas tardes, bienvenido a Comiendo Cuento. Muchas gracias, Víctor, es un gusto estar en el programa. Bueno, ya como te había ilustrado, pues nuestro programa hoy es de nazismo y literatura y ya hemos tenido pues diferentes versiones sobre temas testimoniales de todo este régimen nazi, de las víctimas, sobre todo de la parte judía. No sé si nos quieras ilustrar un poco de la otra parte, qué se produjo en ese régimen, qué fue importante para la historia de la literatura. Claro que sí, pues antes quiero hacer una pequeña salvedad, es que hablar de literatura dentro del régimen siempre tiene una connotación peyorativa. Es difícil imaginar cómo fue el proceso de producción de la literatura dentro de un campo político tan autoritario y tan cerrado. Muestra de eso es que la mayor parte de la producción literaria y de los autores que en ese momento fueron famosos en Alemania no lograron trascender la época del nazismo. Sin embargo, eso no significa que no hayan existido. Pero básicamente eran contradictores del régimen, o también en el seno, pues digamos, de la gente que era afín con las ideas de Hitler, también se produjo literatura. Claro que sí. Me interesa pues no hablar precisamente de los autores que son detractores, que hacen parte ya como del canon literario alemán que uno lee, tipo Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Walter Benjamin. Ellos son autores alemanes que sufrieron la dictadura, hicieron famosos en el mundo occidental. Dentro del seno del régimen aún así florece un tipo de literatura muy especial y eso es lo que quiero compartir con ustedes para que tengan una idea al respecto. Perfecto, Rubén, te escuchamos. Listo, mira, quiero que tengan clara una situación, y es que Adolf Hitler sube al poder el 30 de enero de 1933, entra con unas ideas muy claras y forma y consolida y fortalece este ministerio de propaganda que guiaba Goebbels, el famoso artífice de la propaganda nazi, y estableció unos lineamientos muy claros a partir de los cuales debía hacerse la literatura alemana. ¿Eso qué quiere decir? Que produjo unos criterios de censura y unos criterios que debían promocionarse en la literatura. Los criterios de censura son muy elementales, ciertamente. Básicamente son dos tipos de escritura en alemán, en la lengua alemana. Los que son alemanes arios, los que serían oficiales del partido, y los no alemanes. Piensen ustedes en aquellos que eran judíos alemanes al estilo de Einstein. Las obras de ellos cayeron en la primera gran quema, que fue el 10 de mayo de 1933, una quema de libros celebrada en donde cayeron obras como la del premio Nobel Thomas Mann, por ejemplo. ¿Qué les interesaba a ellos promover a partir de su literatura? Tengamos en cuenta que el papel del intelectual en esa época era mucho más significativo de lo que es hoy en nuestro día, ¿sí? La opinión de un literato o de un filósofo en esa época equivaldría al de una figura pública como el de un político famoso en nuestro contexto social contemporáneo. Lo que ellos buscaban promover
en su literatura eran 4 puntos muy claros. Les tengo un ejemplo, nombres de autores y de pronto algunas obras de algunos de ellos por si tienen el interés histórico de revisarlo. Igual hago la salvedad de que esta literatura no ha sido muy retomada, precisamente porque sobre ella recae un gran estigma, por una parte, y por otra porque fue literatura donde no se halla una expresión auténtica de los autores, porque en todo caso estaba mediada y debía ser aprobada por un comité censor del partido. Básicamente el primer punto refiere a la experiencia en el frente de batalla. Es una literatura que debía ensalzar los valores de fraternidad, de guerrillistas, del ejército nazi cuando estaban en pleno combate de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente el autor más famoso que tenemos de esa es Werner Blumenbink. Es muy importante su obra, en tanto él logra consolidar esa sensación de fraternidad y de la importancia de que hayan militares en el frente defendiendo los valores de la Alemania nazi. Pero como pueden darse cuenta, precisamente ese tipo de literatura tan focalizada, tan parcializada, no logra despertar en lectores contemporáneos como nosotros alguna afinidad. Sin embargo, son documentos históricos en parte de la tradición occidental y vale la pena revisarlos pues para entender desde el punto de vista artístico qué significó la Alemania nazi. O sea, guardando las debidas proporciones, era una especie de literatura de caballería, pues el estilo nazi. Sí, claro, conservando precisamente las proporciones. Pues pensemos que estaba el éxito de batalla, pero además en el éxito de batalla tenía que mostrarse que ellos eran personas capaces de ser la mejor versión de los seres humanos posible, aún en el campo de batalla, haciendo siempre ver a los países aliados y a los demás que estaban en la guerra como si fueran los criminales. Y segundo punto muy típico en ese momento fue la visión de mundo, que no solo correspondía en ensalzar a Adolfo Hitler. De eso no era lo único que se trataba, pues a pesar de que él era la figura representativa del poder, él no era el principal ideólogo del partido. El principal ideólogo del partido era Alfred Rosenberg, el que se inventó todos estos asuntos de la teoría racial, el antisemitismo, lo del espacio vital y la oposición al Tratado de Versalles, el anticristianismo. Todos estos puntos eran los que él evaluaba en el tipo de literatura que debían promover la visión del mundo dentro de la Alemania del nacionalsocialismo. El autor más influyente y más recordado de este tópico se llama Hans Grimm, y Hans Grimm, tenemos su obra más famosa que se llama Personas sin espacio, de 1926. De él es que tenemos, de pronto hayan escuchado una cita que viene de ese libro, que se llama Los alemanes, los más limpios, los más honestos, los más eficientes y más industriosos. Ese tipo de consignas tan politizadas eran los que podíamos encontrar en ese tipo de literatura que cae dentro de la visión de mundo que se debía promover. Ya, ¿conoces alguno? ¿Estos textos de pronto fueron traducidos al español en algún momento o murieron en su alemán original con el rey cuando ya los aliados tomaron el poder? Digamos que al español como tal no hay muchas traducciones. Al inglés se conservan muchísimas traducciones de estos autores. Hay que tener en cuenta que nazismo, por todos estos movimientos de ultraderecha que han venido reapareciendo en los últimos años, ha tomado fuerza nuevamente, y son movimientos básicamente anglosajones. Entonces se ha retomado muchas de las obras que estos autores de pronto publicaron en su época en solo alemán. Increíble esto que nos estás contando, porque pues esto no está muerto ni mucho menos, está vivo y coleando. Exactamente, o sea, uno se sorprendería realmente de la fuerza que tienen todos estos movimientos radicales en la nueva juventud que se está formando. Eso es un fenómeno cultural muy complejo y que vale la pena hacerle un análisis muy importante. Por eso es que yo considero, como crítico literario, que estos autores hay que revisarlos para entender, hombre, ¿por qué
está volviendo la juventud a este tipo de pensamiento tan extremista y tan salido de todo cabal ético? Bueno, pues muchas gracias. Nos estábamos entrevistando en exclusiva a Rubén Sánchez, literato de la Universidad Nacional, una persona pues con mucho conocimiento de todo el tema. Y Rubén, no sé si te podemos invitar la próxima semana, porque estamos planteando un debate con una persona que es judía y que nos ha dicho que quiere participar en el programa. No sé si te interesaría participar. Claro, me encantaría, en verdad. Hay mucho de qué hablar. Quería comentarles un par de cosas más, pero un cierre muy rápido. Quisiera decir que sea como estos temas siguen siendo muy vigentes y han tomado muchas versiones. Quisiera recomendarles la lectura de 2 obras. Primera es una novela gráfica que se llama Maus. Es excelente, es de Art Spiegelman. Él es un hijo de un judío polaco que sufrió el régimen y una vez radicado en Estados Unidos se sentó con su padre a hablar al respecto y construyó esta maravillosa novela gráfica, que es toda una innovación en el género. Y adicionalmente invitarlos a que lean un libro que se llama Literatura Nazi en Latinoamérica, de Roberto Bolaño. Es evidentemente una obra de ficción, pero él está pensando en todo el tiempo el impacto que tuvo el totalitarismo de derecha en nuestras Américas, en función del nacionalsocialismo alemán. Excelente. Es una obra muy interesante. Bueno, pues Rubén, muchas gracias por tu participación. Te estaremos molestando dentro de 8 días y pues qué bueno que nos has iluminado la mesa con ese otro lado de la historia que también es importante conocer. Claro que sí, Víctor, con mucho gusto, y cuando me necesiten, ahí estaré. Bueno, Rubén, un abrazo y feliz tarde. Bueno, interesante. Qué pena que yo interrumpí a Wilson, que nos estaba contando unos datos curiosos del régimen. Adelante, Wilson, que ya hablamos con el director y nos va a regalar unos minuticos más. Bueno, redondeemos. Entonces, Lothar Günther escribió la novela El barco en 1973. Se dice que es el libro alemán más vendido de la Segunda Guerra Mundial. Fue traducido rápidamente al inglés. Después hizo una trilogía también sobre barcos, y en 1981 hicieron la película del barco, se llama El barco. Lo bonito de el libro pues es que narra todas las aventuras, todo el sufrimiento que tenían estas personas metidos dentro de esa lata porque no tenían vista a ningún lado. Cómo sufrieron, cómo lucharon, ese orgullo que ellos tenían, y la película pues se queda corta con respecto a la novela, aunque la película es bien interesante. Básicamente en la película le recortan muchos apartes de los que se encuentran en el libro, porque la película fue hecha como para, creo que eran 300 minutos de película, y se les hizo muy grande. Fue una de las producciones que más plata tuvo, que más plata gastaron los alemanes para su realización. Estuvo nominada a 6 premios Oscar. Un crítico dice de la película: es la historia de un submarino solitario, furtivo en combate en el inmenso océano. Aquel trozo de lata se movía buscando barcos y evitando aviones, con un puñado de hombres hacinados durante meses en un tubo estrecho no apto para claustrofóbicos. El capitán es una persona importante por su sencillez y naturalidad. Aventuras al límite de la resistencia de los hombres y la máquina. Es la otra versión de lo que fue la guerra, y un libro muy bueno, recomendado para que lo lean. Bien, vamos a escuchar brevemente a Laura, que ya no nos va a poder acompañar la próxima semana en el programa de Nazismo y Literatura, y entonces vamos a aprovechar que pudo venir hoy. Ella muy pocas veces nos puede acompañar. Y hablando de películas, Wilson estaba mencionando películas. ¿Tú de qué nos vas a hablar, Laura? Yo voy a hablar del Gran Dictador. Es una película escrita, dirigida y protagonizada por Chaplin. Como todos sabemos, pues Chaplin era uno de los pocos actores
del momento que seguía haciendo películas mudas. Sin embargo, pues esta es su primera película con diálogos y es la película más famosa y más reconocida que tiene. Y básicamente lo que es muy importante de esta película es que él la empezó a realizar como tal, duró 559 días haciéndola, y la empezó a realizar solo 9 días después de que Hitler tomó el mandato, como si fuera una premonición de todo lo que estaba pasando. Y básicamente la película cuenta la historia, pues cabe resaltar que también tuvo 5 nominaciones a los premios Oscar, sin embargo no ganó ninguno, y fue publicada ya de manera oficial en 1940 y la prohibieron en Europa, en Alemania y en otros países. Y sin embargo, se dice que Hitler vio muchas veces la película y pues el mismo Chaplin declaró que le hubiera gustado mucho saber cuál era la opinión de él respecto a la película. Y pues básicamente cuenta la historia de un barbero judío y de Hitler como tal. Ambos personajes están interpretados por Chaplin, y el nombre que le da a Hitler es Adenoid Hinkel. El idioma que se utiliza no es alemán, es un idioma que Chaplin improvisa, que va improvisando, va diciendo lo que se le va ocurriendo, no son palabras. Todo es una burla a lo que es como tal el régimen nazi, y empezando porque digamos el símbolo que pues todos identificamos como el que es de los nazis son 2 X en vez de ser el símbolo que realmente es. Y pues es una película muy interesante, sobre todo porque pues no quiero decir qué es lo que pasa, pero pues ya al final se da un gran discurso que es digamos que muy importante para resaltar lo que es como la pérdida de humanidad en el que Chaplin se dirige más que todo a los soldados, se dirige a las personas que están en las líneas de Hitler. Y la frase que más me gusta en lo personal del discurso final de la película es: el odio pasará y caerán los dictadores, y el poder que se le quitó al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así mientras el hombre exista la libertad no perecerá. Muy interesante. Muchas gracias, Laura. Recordemos que Chaplin fue comunista perseguido. Él encontró en Estados Unidos un refugio y allí pudo hacer todas sus películas que tienen gran contenido político, ¿cierto, Víctor? Sí, Charles Chaplin además fue un crítico pues, por su misma ideología política de todo el nazismo y de todos los autoritarismos, ¿no? Sí. Me hiciste recordar, Laura, de una película de Quentin Tarantino. ¿Te acordaste ahorita o antes? No, sí, mucho. Bastardos sin Gloria, ¿sí? Y esta película aborda, porque pues Tarantino también tiene un poco de origen judío y ha sido muy contradictorio del nazismo, y lo metemos en literatura porque los guiones de Tarantino están hechos con una estructura literaria, casi todos, yo diría que todos, y se trata de un comando de soldados aliados, de oficiales aliados, de italianos, gringos, bueno, el personaje es un inglés, ¿no? Que hace Brad Pitt. Sí. Que se dedican a torturar a los nazis, los soldados. Entonces los encuentran, los hacen confesar y pues les hacen al estilo Tarantino todo tipo de torturas. No sé si les quieras... Tenía preparado algo sobre eso, justamente. Dios mío, Jessica. No, pues esta película, sí, como tú dijiste, es de Quentin Tarantino. Estuvo nominada a varios premios, no solamente pues Oscar, sino también en el Critics' Choice Awards, también en el David y Donatello en Italia. Bueno, tuvo muchas nominaciones. Y pues sí, nos cuenta una historia donde básicamente lo que Tarantino quiere hacer es matar a Hitler, ¿sí? En la película. Y pues no les voy a decir qué pasa, pero sí les recomiendo muchísimo que la vean porque es una excelente película. Precisamente pues está diciendo que esto porque podría ser aplicado a la literatura, y es porque podría ser una ucronía, ¿no? Entonces una ucronía es como una historia alternativa de lo que podría pasar históricamente. Entonces aquí nos cuenta de cómo un grupo de personas hace como toda una clase de planes para acabar con Hitler, y pues bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Esta película me llama muchísimo la atención porque nos muestra, digamos, los dos puntos de vista, ¿no? Y es que, digamos, hay una escena que es muy genial, de verdad, adoro esa escena, y es cuando hay un infiltrado de este grupo que quiere acabar con los nazis, precisamente en el ejército nazi. Están sentados todos en un bar y van a pedir 3 whiskies, si no estoy mal, 4 whiskies.
Y resulta que nomás por la indicación de los dedos, digamos, nosotros usamos el índice hasta el dedo chiquito para decir 4 y bajamos el dedo pulgar, ¿sí? Espero que me entiendan. Y mientras que ellos hacían al revés, bajaban el dedo chiquito, bueno, no sé, era como el meñique, y bueno, era una vaina loca, o sea, diferente, y solo por eso se dieron cuenta de que él era un infiltrado, y ahí se forma pues toda una pelea, pero bueno, es una película muy pero muy chévere, aparte que aquí también nos habla un poquito de toda esa propaganda nazi que se hacía, y como por medio del cine, precisamente que hablábamos ahorita, lograron como atraer a mucha gente, porque eran como películas muy emotivas que precisamente resaltaban como esos valores épicos de los nazis. Y bueno, tiene una cantidad de cosas, que tiene uno de los villanos más geniales de la vida, que es interpretado por Christopher Waltz, que es un general, mejor dicho, es de un alcance que uno dice, lo odio pero lo amo. Es una cosa increíble. Es una muy buena película, se las recomiendo. Y quería decir que de hecho esta historia está basada en una historia real. Sí hubo un grupo de personas ingleses y algo de parte de Europa y Alemania que formaron un grupo precisamente para acabar con los nazis de la manera de la manera en que lo muestra la película, pero pues toda la película no es cierta, debo decirles, advertirles. Bueno, muy bien, pues no, se nos quedó en el tintero un comentario de Daniel, nos iba... La otra semana espero... La otra semana abrimos... ¿Qué nos va a salir? Adelántanos. ¿Qué nos vas a hablar la próxima semana? Pues quería complementar un poco de lo de la propaganda nazi, wow, la influencia que tuvo sobre el pueblo y cómo se desenvolvió todo este juego psicológico entre líneas que hubo entre los textos escritos por los nazis. Excelente. Además nos complementa con lo que también nos contó nuestro invitado Rubén.